Bueno, el verdadero debate va a iniciar en este preciso momento, aquí en la entrevista central del Despertador. A nuestros invitados del día de hoy yo no le voy a preguntar quién ganó, porque sus respuestas me las sé. Estamos recibiendo aquí del Partido de la Liberación Dominicana a José Dantes, del Partido Revolucionario Moderno a Eddie Olivares y a Daniel Toribio de la Fuerza del Pueblo para analizar con brevedad en sus planteamientos, pero enérgicos, por favor, que eso le da dinamismo, todo lo que ocurrió ayer en esas 2 horas con los candidatos presidenciales. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer. Sí, Wow, qué sobre, ahorita miren cómo estaban en la pausa. Aquí vamos a ser enérgicos hoy, así que pongan mucha atención. Pero la pregunta de quién ganó. No, yo sé que usted va a decir quién. No. Eso es Igual subjetivo. Dantes, igual Daniel. Hay un solo ganador, y eso es unánime. El ganador fue el compañero Luis Abinader cuando decidió. El pueblo Decidió. Olivares fue Sí, el pero ganador. esa es la otra parte, a esa vamos ahorita. Ahora el gran ganador fue Luis Abinader porque ese debate fue posible gracias a que él decidió ir al debate como no lo había hecho nunca un presidente de la República Dominicana, y en este caso estando en un posicionamiento superior al 50% en todas las encuestas frente a los 2 adversarios, y sin embargo decidió ir al debate. Pero qué bueno es decir, ¿Tienen réplica? que Luis salió como ganador réplica. desde el momento en el que decidió Mira, yo no ir al creo, debate. y como esto no se trata de Ustedes están como ayer en el debate, que sin la primera pregunta ya había réplica y contrarréplica. Eso, no, exacto, que no se debió, pero bueno, se le concedió. Mira, yo creo que realmente quien ha ganado, ¿A quién fue que se le concedió? no a mi candidato presidencial. Al presidente Fernández, que no entendió al principio cuál era el formato del debate, y entonces en la introducción hizo un planteamiento de fondo. Bueno, solicitó Bueno, lo que yo les quería comentar es que creo que ciertamente el gran ganador es el pueblo dominicano, el gran ganador es la democracia dominicana, porque ciertamente por vez primera se puede llevar a cabo un debate de los candidatos presidenciales. Ahora, yo creo que quedó claramente cuál de los 3 es que tiene propuestas en concreto para la solución de los principales problemas que tienen 4 años golpeando al pueblo dominicano. Yo creo que eso quedó claro. Mira, a mí me pareció interesante el debate. Vimos cosas, por ejemplo, nos dimos cuenta de las limitaciones, del mal uso de cifras y de informaciones. Por ejemplo, el presidente Abinader, si bien es la verdad que es la primera vez que va al debate, tal vez no lo debió haber hecho, se debió haber llevado de Antonio Marte y no ir, porque decir que él no recordaba haber prometido 1 millón de empleos no parece ser, cuando el país está lleno de vallas, de anuncios, de letreros, de Twitter de él diciendo 1 millón de empleos. ¿Sabes cuántos empleos se han generado en la República Dominicana? 200.000 empleos en los 4 años. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que solo formales son 8.000. Todos los otros son chiriperos, no sé cuánto. 8.000, pero no. Y si le ponemos gravedad al tema, si tú le das cuenta a los 103.000 empleados que dice la Tesorería de la Seguridad Social que han ingresado al gobierno, el sector privado ha perdido empleo. Bueno, hay 700.000 personas como empleados públicos. La nómina pública sobrepasa los 700.000. No, pero digo, claro, hay que ver pero, en cuánto lo dejó el PLD. Sí, Ana Mitia, lo que estoy aclarando es que exactamente, que hay 103.000 empleados públicos nuevos. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente, y el que me está viendo me está diciendo, cuando se habla de la vuelta a México, de los viajes por Guatemala, los viajes por Nicaragua, se está hablando de que hay un cierto nivel de desilusión, que la gente no tiene empleos formales, no tiene estabilidad. Entonces, eso lo pudimos ver. Y decir el presidente de la República que él no se recuerda haber dicho eso, es primero. Jóvenes, perdón, un llamado a la producción.
fallamos en esto. Traten de buscar un cronómetro, porque cada vez que tenemos estos caballeros aquí, nos hacen cúcara mácara con el tiempo. Traten de buscar un cronómetro que quede visible, les pido, y perdonen que se lo estoy pidiendo al aire, para poder controlar lo que va a disertar cada uno tras las preguntas. Qué bueno que ustedes lo plantearon, que lo planteó Eddie, el tema de que el presidente aceptó estar en este debate. Y mi pregunta para los tres es, si ya los partidos políticos deberían de comenzar a proponer que haya debates oficialmente, que no sea una decisión de si el presidente quiere o no quiere asistir. Y durante el corte estábamos hablando de que si uno de los candidatos llegó con documentos, con fichas para recordar algunas cifras, que si, por ejemplo, Omar Fernández llevaba documentos. Ese tipo de debates también deberían de estar regulados. ¿Qué tipo de documentos pueden llevar? ¿Qué tipo de documentos no pueden llevar? ¿Qué van a hacer ustedes en sus partidos para que este tipo de debates no sea, si alguien quiere hacerlo, si alguna institución empresarial está dispuesta a pagarlo? Porque además había que pagar el tiempo aire en televisión para poderlo transmitir. Claro, mira, lo que ocurre es que tú no puedes hacerlo en contra de la voluntad de los candidatos, porque la propia libertad de expresión, que es un derecho fundamental, te contempla el silencio como parte de esa libertad. Claro. Por vía de consecuencia, no puede ser obligado. Yo creo que realmente es una buena, es muy bueno que esto se haya hecho, pero creo que hay que mantenerlo en las manos de quienes los han ido promoviendo. No creo que debe ser algo que por ley se pueda reglamentar, se pueda regular, ni mucho menos que la Junta Central Electoral, pues vamos a decir, sea parte de quienes organicen esto. ¿Por qué? Porque siempre hay un nivel, vamos a decir, de suspicacia con ese órgano electoral, independientemente de quién esté gobernando. Por lo que yo creo que hay más credibilidad, hay más imparcialidad hasta cierto punto, con este tipo de grupos, asociaciones que tienen ya una fuerte credibilidad en todos los sectores de la vida nacional. Yo no sé lo que... Un minuto cada uno y lo estoy tomando yo aquí. Tal vez un elemento que le añado al tema este. Recuérdate, yo no sé si ustedes recuerdan, los amigos que me están viendo tal vez lo pueden recordar, el hecho de que el presidente Fernández en las elecciones de 1996 invitó a Peña Gómez a un debate. Es más, se hizo un spot donde él hablaba como si Peña Gómez hubiese estado ahí. Peña Gómez se negó al debate. O sea, porque es un derecho que le permitía. Es el de la silla vacía. El de la silla vacía. Se ha recurrido a eso en Francia, en España, el de la silla vacía, y él lo usó en el 96 como una novedad, pero que ya se había utilizado. Con una forma, sin embargo, es una forma de llamar la atención y decir que el presidente Fernández siempre estaba en ánimo de debatir. Sí. Y en ese momento Peña Gómez entendía que no le convenía el debate y se negó. Sí, pero la incoherencia de mi amigo el presidente Fernández en ese tema es tal que luego lo convidaron a un debate siendo presidente y dijo que no iba porque no tenía sentido, porque quienes iban a ir al debate no sabían contextualizar. Eso lo recuerda todo el mundo. Entonces se negó, siendo presidente, a ir al debate. Siendo candidato en el 96, entonces recurrió a la estrategia de la silla vacía con Peña Gómez. Es una gran incoherencia. Coherente Luis Abinader. Sí, decidió ir al debate teniendo una intención de voto superior al 65%. No, pero a ver, eso es lo que ustedes creen. Esa es una muestra de coherencia. Sí. Pero lo cual no fue exactamente en el debate. O sea, las muestras de coherencia, porque estamos hablando del debate, y respecto al debate, pero hay una serie de temas que fueron del debate o que se excluyeron en el debate. Sí. Por ejemplo, es un gobierno que se ha proclamado de que los reyes en contra de la corrupción y todo eso, pero tal vez debió haberse referido al informe del Departamento de Estado que dice que en República Dominicana hay corrupción. O sea, parece que los avances no han sido tantos. Por ejemplo, si habló de educación, oye, señores, el que me está viendo, nosotros estamos celebrando que estamos en el penúltimo lugar en la prueba PISA. Es así, no. O sea, la República Dominicana requiere, pero además no presentó una sola obra que hubiese hecho.
O sea, ¿qué cosa se puede decir? Pero yo quiero... Todo, escúchame, todos fueron planes, fueron... ¿qué vamos a hacer? Señores, pero usted está en el gobierno, ¿por qué no ha hecho? No ha hecho, exactamente. Pero ¿por es qué el usted no hizo futuro. en 16 años consecutivos? El presidente pero Leonel ahí están Fernández todas las en obras. 12. Pero ahí están todas las Oye, obras. vamos, no nos pisemos. Pero yo vamos quiero con Eddie, responderle. con Eddie, Sí. para que le responda. Mire, Y luego Dantes. dos cosas. Sobre el tema relativo a la posibilidad de que el debate sea obligatorio, establecido por ley. Perdón, Eddie, no obligatorio, pero sí que fuera constante. Y Sí. quisiera agregar algo. No la Junta, pero quizás la UAS, quizás alguna universidad, También. quizás un conjunto de universidades También podrían puede ser. convocarlo. Sí, perdón, Pero- y yo agregaría esta pregunta que tiene que ver con el planteamiento de Ezequiel sobre una posible reforma a la ley electoral. Señores, tenemos una ley electoral que no contempla los debates para que los debates sean obligatorios, pero también para que las campañas no sean tan caras y tan largas. Eddie. Sí, eso sí. En torno a los debates, coincido con Dantes en cuanto al tema de la obligatoriedad, porque de todas formas chocaría con la Constitución de la República. ¿Cuál sería la consecuencia de no ir al debate? ¿Quitarle la candidatura? Eso no sería posible. Sin embargo, lo que se ha hecho en algunos países es que se establece en la ley, pero como una... Como algo facultativo, de los candidatos. candidatos. El que no va donde hay una cultura de debates como en los Estados Unidos, que no está establecido en la ley, no es obligatorio, pero si usted no va, igual en el caso de España, si usted no va, tiene consecuencias. Entonces, la consecuencia es el electorado que la determinará. Hay candidatos que no han ido y eso ha tenido un gran impacto en las elecciones, como ocurrió en España en algún momento. Ahí lo más importante es que podría establecerse como facultativo. Creo que la organización depende en cada país de la conveniencia. Por ejemplo, en el caso de España, es la asociación, la organización de televisión de España. Y entonces, en este caso, creo que la ANGE lo ha hecho muy bien, lo que no quiere decir que tenga el monopolio No, claro que no. de los debates, pero lo hicieron muy bien. Ha sido un debate muy bien organizado, sin lugar a dudas. Dantes. Sí, yo creo que, bueno, tal y como ya lo habíamos dicho, no es posible que se pueda regular por una ley con un carácter vinculatorio, sino simplemente facultativo, y que los candidatos tengan esa facultad y, como justamente Eddie lo está planteando, las consecuencias de no ir es el elector que la va a estar tomando en cuenta. Sí creo que la ley electoral debe ser revisada, no por esos aspectos, bueno, por el costo de las campañas sí, pero por otros aspectos también. O sea, yo creo que realmente nuestro país no puede continuar con un voto manual. Nosotros tenemos que ir mutando hacia un voto electrónico para que pueda haber más certeza electoral en cuanto al escrutinio, en cuanto a los resultados de las elecciones. Que en cuestión de horas podamos tener claro quiénes son las autoridades electas por parte del pueblo dominicano. ¿Y la equidad? ¿La equidad? ¿No hay equidad? Bueno, yo creo que hay, vamos a decir, hay equidad en un sentido porque se ha creado la cuota para ambos sexos, donde no pueden haber menos de un 40% ni más de un 60% de cualquiera de los dos géneros. Caballeros, O sea, perdonen que les interrumpa. Sí. Yo sí voy a tener mi cronómetro en mano para Sí. la respuesta a lo que voy a Claro. preguntar. Muy bien. La actuación de los candidatos de cada uno de ustedes frente a las cifras y desmonte de cifras, pero también frente a logros, por mencionarle un ejemplo, el presidente hablaba de el muro, Abel en la contrarréplica dijo que se empezó en el gobierno del PLD. Entonces, todo lo que dijo cada uno con relación a las cifras, el desmonte de cifras y logros adjudicados en esos gobiernos. Empiezo con usted, señor Toribio, Sí. y le di aquí a mi cronómetro. Lo primero es que quiero precisar sobre el debate. Deberían hacer 2 o 3 debates en vez de uno, para que, no es que este estuviera mal, es que 2 o 3 debates permiten mayor amplitud. Por ejemplo, hay cosas de que no se hablaron. Tú estás hablando, por ejemplo, del muro.
Inauguraron 2.9 kilómetros. Si van a inaugurar 2.9 kilómetros, va a durar 12 años inaugurando un muro que ni es inteligente ni es muro. Es una valla ciclónica. Entonces, debió haberse, por ejemplo, 28.000 millones de dólares que se han tomado prestados en la economía dominicana. ¿Y qué cosa hemos presentado? La capital, mira, nosotros estamos en la capital ahora. La capital es un solo tapón. Pero ¿cómo quedó su líder? Escúchame, ¿qué cosa se ha hecho en la capital para mejorar el tráfico? Yo acabo de venir de Santiago. La autopista Duarte ha sido mencionada 4 veces y todavía la autopista Duarte la están trabajando de La Vega a Santiago. Que si la autopista del Ámbar, que si la entrada de La Romana, que si la entrada de Samaná, que si no sé... Todo ese tipo de cosas, la población, sí, con un debate en varios espacios, pudo haber sido enterado de que muchas cosas que no se han hecho y que se ofrecieron. Mire, le di el chance y le voy a preguntar de nuevo, porque usted sabe que tenemos que tener preferencia con usted y Eddie, que llegaron de madrugada, Dante llegó un chin más tarde, y vamos a ser flexibles con el tema del tiempo. Vuelvo y le pregunto, recuerden que estamos analizando sus líderes ayer, el desempeño de ellos. Sí. Su líder, Leonel Fernández, ¿cómo actuó frente al desmonte de cifras y el tema de logros de gobierno? Bueno, como tú comprenderás, yo no sé si tú recuerdas que él planteó que en la Procuraduría hay un apagón informático, porque las informaciones sobre la criminalidad no se consiguen, ni en la policía, ni en la Procuraduría, ni en ningún otro sitio. Recuérdate que él habló de que el presidente ofreció 1 millón de empleos. Por ejemplo, el presidente Abinader habló, yo no sé dónde están, pero habló de unas construcciones de viviendas y él prometió hacer 62.000 viviendas. El último informe que se tiene, si se pueden considerar viviendas construidas por el gobierno, la de vivienda feliz, que es que tú le das un bono y que la construya el sector privado. Son 8.000. O sea, la verdad es que, o sea, hay una serie de cosas, de cifras, que tú no tienes por qué tenerla en la cabeza, pero en el orden macro, tú deberías poder manejar informaciones que la gente puedan estar enterada de lo que está pasando. Eddie, ¿cómo se desempeñó su líder cuando se intentaba desmontar cifras de su gobierno y logros de su gobierno? A propósito de lo que decía mi respetado y queridísimo amigo Rafael, mire, él decía a propósito del desempleo, 5.3. 5.3. Parece que impactó tanto al presidente Fernández que hizo un gran esfuerzo por desmentirlo. Y el compañero Luis sencillamente le respondió diciéndole, son las mismas cifras, esas son las cifras que Leonel utilizó permanentemente como una muestra de su éxito. Esas cifras dan 5.3. 5.3 de desempleo es sin lugar a dudas un logro extraordinario para cualquier país en desarrollo y desarrollado también. De modo que las cifras hablan. Esas cifras a las que ahora les rehuyen. Por ejemplo, el presidente ciertamente ha planteado la vivienda como un tema fundamental. 56.000 viviendas. 89.000 títulos en todo el territorio nacional. Entonces, pero se hablaba entonces, ¿qué pasó en el área de la justicia? Miren, el 2025 es el año de la justicia a nivel internacional. La República Dominicana fue escogida por el organismo mundial correspondiente como la capital de la justicia en el mundo para el 25, como reconocimiento a los avances que hemos tenido. En materia de corrupción en América Latina, fue el único país que avanzó en América Latina, avanzó 3 puntos, pero estamos hablando de que en lo que tiene que ver con el tema de democracia, estamos hablando de que avanzamos también de una manera tal que hoy estamos en el top
10 del mundo, no de América Latina. Entonces, esas son cifras irrefutables a las que le huyeron ayer el presidente Fernández y el joven candidato Abel Martínez. ¿Y Abel, Dantes? Mira, yo creo que Abel fue muy claro en muchos temas con respecto a las cifras, de que nos están presentando algo que el pueblo que está ahí, que nos está viendo hoy, sabe que no es real, que no lo está viviendo. Por ejemplo, cuando se habla de ese supuesto desempleo que está a una tasa baja, hay que preguntarle a más de 400,000 mujeres que están desempleadas si eso se corresponde con la verdad. Hoy sale en uno de los diarios impresos que la informalidad ha crecido y que aún está por encima de los niveles de prepandemia, y el empleo formal con un 56.8, y el formal aún no ha recuperado los niveles de prepandemia. Entonces, lo cierto es que yo me pregunto de dónde salen esas cifras, porque las que nosotros estamos viendo son las del Banco Central. Pero por otro lado, tú hacías la mención de ese muro fronterizo. Hay que destacar que del 2018 al 20 se construyeron los primeros 23 kilómetros del muro y no se fue a hacer un bulto, ni un allante, ni una inauguración. 23 kilómetros del muro. Eso fue en Elías Piña, ¿no? Y este gobierno hace 3 kilómetros y hace toda una fanfarria, como están acostumbrados a hacer. Cifras, más de 9 mil millones de pesos en publicidad, un aumento de la nómina pública de más de 100,000 empleados, sin que eso se traduzca en una mejoría de los servicios públicos. No hay nuevas escuelas, no hay nuevos hospitales, no hay unas carreteras nuevas, no hay o sea, ¿en qué ha crecido la nómina pública? No hay servicios en horas extras ni de fines de semana. Entonces, esas son las cifras que realmente impactan en la calidad de vida del pueblo dominicano. Pero las cifras no son escuelas convencionales. Las cifras son centros especializados, como 50 de Infotep, entre otros centros especializados. Yo pienso el presidente mencionó las nuevas UAS, el ITLA, todo eso mencionó. La diferencia es otra cosa que sea cierto. El ITLA, la diferencia es construir escuelas en lugares que no eran aptos para escuelas. Recuerden aquellos casos en la orilla del Yuna y en lugares donde no existía la más mínima posibilidad, y se construyeron por razones de conveniencia económicas para quienes lo hicieron. De modo que esa es la diferencia. Ahora trabajamos en Politécnico, ahora trabajamos con centros especializados como el ITLA, ahora trabajamos con el Infotep, que está ubicado en cada lugar del territorio nacional. Y que va preparando a la juventud. Ah, sí, en Nueva York. En Nueva York también. Sí, en Nueva York. En Nueva York un Infotep. Sí, es serio. Y Proconsumidor está en Nueva York. Y Supérate también está en Nueva York. Todos los dominicanos. El absurdo más grande. Esa es la diferencia. Pero en la verja, señores. Eddie, mire, breve, usted está abusando del cariño. Pero diga brevemente lo de la verja, déjenlo que diga brevemente, perdón. Lo de la verja. Lo de la verja vamos a ver, los 3 versus los 23 kilómetros. Lo de la verja. Sin lugar a dudas, por primera vez se asumió el tema de la verja. Lo asumió el presidente Luis Abinader realmente. Y es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Ahora entran a una etapa nueva sobre también las montañas que están dentro del perímetro de la frontera y que requieren también un manejo especializado en lo que tiene que ver con la construcción de ese muro, como le llaman. Sin lugar a dudas, lo que recordamos de los gobiernos del PLD y Leonel Fernández es la escuela que se construyó, la Universidad de Haití. Lo más cerca que tenemos de la frontera es la Universidad de Haití, que construyó el amigo Félix Bautista. La diferencia es que esta es una verja construida con un criterio 3 kilómetros de verja versus 23. 3 kilómetros
versus Bueno, Eddie, 23. Pero es una verja Queremos pasar a No otro sabemos si es tema, transparente caballero. porque Sí, como claro, es seguridad otro nacional tema, no hemos Daniel. tenido Sí, sí, acceso sí. ni a contratos, Sí, sí. ni a costos No, pero de esa lo van a verja. tener. Pero Lo va a tener el país. con respecto a mi pregunta es sobre estas estadísticas. Ayer lo que vimos a el presidente Fernández, el presidente Abinader y Abel Martínez fue hablar de muchas estadísticas. A veces yo tenía la sensación que estábamos escuchando un informe de gobierno. Y esto está muy dirigido a la clase política, a la clase económica, quizás a nosotros los periodistas. Y la gente de a pie en la calle entiende esas cifras. Por ejemplo, el presidente Abinader hacía alusión a la tasa de 24 homicidios por cada 100.000 Por cada habitantes 100.000. hace 20 años Sí. contra el 10.5 de ahora. Sí. ¿Esto nos dice algo a la gente que sale de los Alcarrizos de madrugada a trabajar sintiendo temor de que pueda, de que pueda morir en un asalto? ¿Cómo le hablaron sus candidatos a la gente de a pie? Eddie primero, Eddie. Ah, pues sí, 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 hoy, perfecto. ahora Eddie. Sí. Un Yo minuto, pienso- ya está corriendo. Sí, sí, una cifra irrefutable. Pero coincido, Ezequiel, en cuanto a que habla mucho mejor el hecho de que hoy tenemos una academia especializada para preparar a los policías. De que los policías, como dijo el presidente, que en el 2019 ganaban 5.900 pesos mensuales, hoy ganan 29.000. Y que el compañero Luis cumplió con su promesa, la promesa que hizo en la campaña. Y hoy ganan 29.000. Y lo ganan también los guardias que están en la frontera. Y es así, son cifras que la gente entiende. El hecho de que ha cambiado significativamente y que hay un interés que se está implementando cada día para superar la criminalidad. Dantes. Mira, yo creo que de los candidatos, el que habló de una manera llana para que el pueblo dominicano lo entienda fue nuestro candidato, Abel Martínez, que le habló a cada uno de los padres de familia, a las mujeres, a los jóvenes. Lo que tú estás planteando, Ezequiel, de cómo esa cifra, si lo entiende alguien de los Alcarrizos, que cuando sale tiene miedo de ser atracado. Todo el mundo tiene miedo de ser atracado, porque la inseguridad campea en las calles de este país. Y una de las preguntas que nuestro candidato le hizo al actual presidente fue, ¿dónde está el plan Giuliani que lo vendió tanto en su rosario de promesas, que se le reconoce que ha cumplido una con el aumento de la policía, pero queda el otro rosario que no ha cumplido? ¿Dónde está ese plan Giuliani que se suponía que con él, con la implementación, en 2 años se iba a reducir a la mitad los índices de criminalidad? Y ha sido todo lo contrario. Entonces yo creo que realmente quien conectó más con el discurso humano fue nuestro candidato presidencial. Toribio. Sí, mira, es malo hablar de cifras con la criminalidad, del tema de la criminalidad. La criminalidad no es cifra para la gente. No Sí, es porque cifra. uno Uno es el es suficiente. 100%. Bueno, y así lo Y dijo entonces Abinader. el que me está viendo a mí sabe que en su barrio el papá que quiere a su hija que estudia de noche, él tiene que salir a buscar y a esperar. Eso indigna. O la madre que vio muerta a su niña en un atraco que le iban a hacer. O sea, eso es lo humano. Entonces, no hay nada que pueda sustituir eso que está pasando ahí. Y además, cuando las cifras están ocultas. Sí. Porque es que están ocultas, que no se sabe cuáles son las cifras. Y solo- Lo que se sabe es que si en tal barrio hubo un atraco, que en tal barrio... Y los que no se saben, la cantidad de gente que son sujetas a robos, que les resulta más complicado irlo a denunciar a la policía que lo que hay. Mira, pero estamos hablando de Giuliani. Pero ¿y Pepe Vile, que se llama? Pero ya no está. No, ese señor se fue. Y Él el no vino aquí, fideicomiso está de la bebiendo vino, policía. está comiendo Explícame. en El restaurante. fideicomiso de la policía. Daniel, se venció ¿Para el qué tiempo. ha servido todo esto? Ha mejorado. ¿En qué ha mejorado? ¿En qué? Vamos a Estamos en- preguntarle Va, a la pregúntale a la pregúntele a la 11 gente si ha mejorado, versus Eddie. 22. ¿Qué usted dice? Ahora, ¿qué hizo? Lo interesante es, Para. porque es un asunto integral, el tema de seguridad ciudadana, que afecta ciertamente al mundo. Pero en 16 años, 22, en 3 años y 8 meses, 7 meses, al 11%. Yo estoy de acuerdo. Pero la tú no me cifra puedes contar ahí. La cifra Tú me fría, puedes contar ahí las el 20, cifras un año frías, donde todo el mundo las estuvo ci- trancado pero no en se su puede- casa. Dejamos de existir. No, pero las cifras pero- frías, pero las por cifras Dios. frías, las cifras Hay que frías, ser objetivo. realmente en temas de criminalidad y sobre todo de homicidios, no reflejan la parte humana del tema. Ahora,
en 16 años, yo lo que quiero es que me digan qué hicieron los gobiernos de Leonel Fernández, 12 años, 20 años, y qué hicieron los dos gobiernos de Danilo Medina en el tema de criminalidad. Brevemente. ¿Qué hicieron? Un 911 Absoluta- que funcionaba No, no, hasta el 2020, no, no. que los Sí. tiempos de respuesta tenían un 79% de aprobación. y hoy Corran tienen que un Ana 62. quiere preguntar. Barrio, Recuerden- mira, tú tenías recuerden lo barrio que pasó. seguro. Comer. Escúchame, tú tenías barrio, Barrio seguro. seguro. O sea, tú No, tenías. no, escúchame, había uno interesante que era, Escúchame. ¿cómo era? No, no. Co- Eso no tiene que ver con la comer película. o matar. No, 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 Que no. era- Óyeme, ¿Cómo era, Eddie? óyeme. No, un programa Pero que tal era- vez me que deja era hablar, muy ¿verdad? interesante. Sí. ¿Cómo se llamaba No, del Ezequiel? tema que surgió. Ezequiel, ¿cómo se llamaba? No sé. Aquella frase Lo de de Era- Chausti. matar o... Mejor pagar que Pagar, matar. Pagar, Pagar para no Escúchame. matar. Dele, ¿Ustedes Daniel. saben lo que era ese pago? No, pero- Vayan a los barrios. No. Vayan Yo a los barrios. y Lo que la averigüen qué era población ese pago. sabe, yo no sé. Yo porque creo que ahora sí se yo está no respetando entendí la mucho y ustedes me institucionalidad. ayudan a entender una parte de la exposición del presidente Abinader, donde él decía que aquí él nada más ha dado 60,000 pensiones solidarias. Digo, es verdad, Yo te lo puedo digo. hablar de eso. Ahora, ¿tú sabes lo que Bueno, pasa? él dijo que podíamos revisar No, pero vamos ese a- listado. está- No, no, se yo- lo mandó yo- a él a que le diga cuáles yo- son. no, los que no, voy a no, meter. La próxima semana yo se la voy a llevar a la Procuraduría, Óyeme, se la voy a llevar. 60,000 pensiones solidarias. Pensiones solidarias de 60,000 pesos, de 50,000 pesos a gente que nunca han dado Violando golpe en la el Estado ley, Dominicano. porque la Esos son pensión los solidaria- montos, Oye, Daniel. oye, Esos son los montos de las pensiones solidarias. Hay de 60,000, Eddie, de esos son los 50,000. montos. ¿Hay o no? Puede Yo haber, tengo puede los haber. datos. Dice, bueno, Yo- hasta ahí directo no puede se puede ver. O sea, puede haber. estamos hablando de No, gente porque- que nunca han dado un golpe. O sea, tú sabes Pero la ¿y cómo cantidad de usted lo infelices, sabe? de personas sin poder, que han trabajado en el Estado 10, 15 años, que hoy en día se están muriendo, para que unos políticos, porque vamos a estar Yo tengo claros, los datos. vamos a estar claros, para comprar políticos, dar 60,000 10 pesos, segundos, 50,000 Dante, por favor. Yo tengo los datos. Que Ana se va a molestar. Desde el 2020 hasta el 23 van más de 200 decretos con más de 62,000 pensiones, la mayoría de los cuales no cumple ni con la ley ni con las dos leyes de pensiones. Los últimos decretos que hemos estado analizando son de dirigentes políticos que han comprado los tránsfugas de los partidos que han ido pasando al el PRM y de los equipos de la dirigencia del PRM, como el caso de Bauruco, que está la peluquera de la senadora, el chofer de la senadora, la asistente de la senadora y otro asistente de ella de 25 a 45,000 pesos. En serio, con nombres y apellidos. Ay, Eddie, diga Tenemos algo los ahí, casos porque para él ir vende a la ventana, Procuraduría él la vende próxima ventana. semana. Sí, Si diga nos algo. dejan. Si nos dejan, Los como la dos. canción. No, es que a mí me Pero dieron la mire, palabra, pero mire, hable ahora usted. mire, Breve, Eddie, por pero favor. bien, es el PLDismo. Solté el cronómetro. Es el PLDismo. Por eso entre los dos, uno tiene un 8% y el otro tiene un 19%. No importa que él va a hablar de la pensión de solidaria. ese En el 27, tiempo él va a hablar de la ese pensión de 20, solidaria. Él va a hablar. ese Porque él 27, está hablando de otra cosa, pero no de la pensión de 27, solidaria. Ese ¿eh? 27 Sí, él va a que hablar, tiene no te hoy, preocupes. Ese 27 es el 27 del PLDismo. Sí. Ahora, las pensiones, yo pienso que fue un gran aporte del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, presidente Fernández, el tema de las pensiones solidarias. Fue el PLD quien implementó las pensiones solidarias. Pero de manera correcta. Ana, ya. Pero- Caballeros, de- vamos a ahora- respetar el ahora turno de bien, Ana. Ahora bien, yo le respondo con la respuesta que le dio el compañero Luis. Identifiquen a quienes hay que Yo las tengo identificadas. sacar de las pensiones. Y voy para la Sí, Procuraduría. Identifíquenlo. caballeros, ahora vamos a hablar del extra debate, de las omisiones. Es que no son solidarios con el pueblo. Las omisiones, por ejemplo, estuvo fuera del debate el Código Penal y las 3 causales, Sí, estuvo es verdad. fuera de debate el Código Laboral, el monopolio en República Dominicana, las exenciones fiscales, El tema eléctrico no lo el tocaron. tema ¿Verdad? El eléctrico tema tampoco. ¿Y qué es lo que vamos a modificar de la seguridad social para tener una seguridad social más de acorde con la dignidad de las personas? Sobre Toribio. todo Sí. en términos de salud y pensiones. Tú tienes razón. Cronometrado. Tú tienes razón y por eso es que yo planteaba que es necesario no un debate, sino 3 debates. Sí, exacto. Centrados en áreas específicas que la gente permita ver cosas. Por ejemplo, hay cosas que tú dices que no se debatió. Por ejemplo, no se debatió el nivel de endeudamiento del país.
Exacto. Es verdad. Hubieran Los sido préstamos, muy buenos. escúchame, no se debatió. O sea, en este gobierno se ha tomado más préstamos que lo que había tomado en la historia de la República Dominicana, en toda la historia, hasta el 2012. No se habló tampoco Pero escúchame. perdón, cada gobierno supera al anterior. No. Si tú haces un corte al 2012, Pero en función al del PIB, 2012, se ha tomado menos préstamo que lo que tomó el PLD. desde el nacimiento de la República hasta el 2012, este gobierno ha tomado más préstamos, 28.000. Ahora, y la pregunta no es ni siquiera porque yo defiendo los préstamos. Él le está hablando a una gente que defiende a los préstamos. El problema es ¿para qué? ¿Qué es lo que se Para ha pago hecho de con los publicidad préstamos? y para gasto o sea, corriente. Cuando Eddie habla de las pensiones solidarias, de la publicidad, de todo lo que está haciendo el gobierno, eso, tus hijos, los míos, los nietos, los bisnietos van a estar pagando una deuda que se está consumiendo en publicidad y en pensiones solidarias. Vamos a hacerle diferente, que diga Dantes su opinión para que así Eddie le responda a los dos. Sí. ¿Sobre qué exactamente? Sobre los temas que no se se quedaron trataron. fuera. Ciertamente, Sí, lo que el Código ocurre Penal, es que... las 3 causales. Claro, pero lo que ocurre es que en ese formato de 2 horas con 3 candidatos, con 1 minuto 30 para las respuestas y 45 minutos para las réplicas, se hace difícil tocar todos los temas y coincido ahí de que deben ser más debates, más de uno. Ahora, ciertamente no se tocó el tema del sector eléctrico, que se está llevando 1.500 millones de dólares de subsidio. Esa es la segunda carga luego de el pago de la deuda. Pero por otro lado, como tú muy bien lo planteas, el Código Penal quedó fuera de la discusión con el tema de las 3 causales. Ahora, nuestro candidato presidencial hizo referencia al déficit del sector eléctrico y al mal manejo de las EDES, cuyas pérdidas han aumentado de un 29 a un 40%. Entonces, el PRM, que cuando era oposición tenía la solución para todos los problemas de este país, cuando ha sido gobierno, ahora tiene todas las excusas para no resolver ninguno de los problemas de este Edith. país. Bueno, yo recuerdo que a propósito del tema de las sedes, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que antes de llegar al poder, recuerdo que todavía en el gobierno de Balaguer, una de las figuras más importantes del Partido de la Liberación Dominicana había prometido resolverlo en 3 meses, creo que era 6 meses. Yo no el problema recuerdo, yo era muy eléctrico. joven, Eddie. Ah, de verdad. Sí. Pero conoce la historia contemporánea. Tiene memoria Entonces, selectiva, Dantes. Tiene memoria selectiva. Eso- Entonces, la verdad es que es un problema muy serio que el presidente Luis Abinader ha tomado en serio. En lo que tiene que ver y que va, por supuesto, a superarse y que está pendiente el pacto eléctrico. Y en No, ese eso se firmó sentido ya. se Eso se firmó, firmó. pero está Eso se el firmó. No, eso se proceso, firmó hace como está el proceso, Cuando se ellos firmó, llegaron. pero está el proceso de implementación del pacto eléctrico, que ahí sí estuvo en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. En lo otro, yo pienso que Breve, el Código se acabó. Penal debió tocarse, ciertamente. Miren, Y fueron temas que debieron estar dentro del debate y que no estuvieron. ¿Usted Y por- está de acuerdo con las 3 causales? el partido, mi partido, contempla y así es de público conocimiento, está plasmado en el programa de gobierno las 3 causales. ¿cómo se comportaron los candidatos de Daniel. ustedes frente al tema? Daniel, Tenemos que seguir con el debate, Ana. No, sobre eso, a mí me sorprende que los amigos del PRM siempre contemplen, son futuristas. Pero ellos están en el gobierno hace 3 años tanto y pico. tiempo. O sea, ¿cómo van a decir que están de acuerdo Y tienen mayoría. con nada y tienen mayoría y no han hecho nada? No, mira, así no. Pero otro o sea, lleva- no, escúcheme. Son 3 años, no 16. No, pero lo que pasa es que estamos discutiendo una Ustedes cosa quieren que están- hagamos en 3 años lo que no ustedes hicieron en Caballeros, 20 años. miren, yo quiero preguntar. pero están de 20 acuerdo. años. Ellos están de Hablando- acuerdo, pero no En hicieron 3 nada. años lo dime. que no hicieron Hablando en de 20 años. justicia, me sorprendió la postura de cada uno de sus candidatos cuando se empezó a hablar del procurador independiente. ¿Cómo consideran ustedes que fue el desenvolvimiento de cada uno, incluso
el presidente de la República le sobraron 30 segundos para un tema en el que pudo darle la yugular a la oposición. Entonces, vamos a empezar con Dantes, seguimos con Toribio para que Eddie ya finalmente le responda a los dos, porque son 2 contra 1, eso es evidente, ¿eh? Bueno, Pero como yo planteé desde un principio, el único candidato con una propuesta concreta, no con promesas, con propuestas concretas, con nombres y apellidos, fue Abel Martínez. Y sobre ese punto, él planteó que en su gobierno él promovería la designación de ese procurador de una terna que le mande el Consejo Superior del Ministerio Público de los procuradores de corte de carrera, eliminando así la posibilidad de que fuese un procurador que no fuera de carrera. Porque, como todos ustedes saben, la Constitución faculta al presidente para la libre designación de ese funcionario. Y ese Ministerio Público realmente tiene una independencia funcional desde el 2010 con la Constitución y desde su ley orgánica, la 133-11. O sea, que el candidato que presentó una propuesta en concreto con lo que quiere la sociedad fue nuestro candidato Abel Martínez. Toribio. Mira, el presidente Fernández fue claro. ¿Es así en Estados Unidos? ¿Es así en Francia? ¿Es así en España? ¿Cómo es? No, el procurador representa al Estado. La forma de elegirlo tiene que ser o a través de una terna, de unas propuestas de gente, pero siempre del presidente. Antes de entrar aquí, conversábamos Eddie y yo, en lo cual creo que estábamos de acuerdo. No sé si lo puedo decir públicamente, pero por eso es mi opinión. Igual que el Contralor. El Contralor no puede ser independiente. El Contralor es un auditor interno por parte del Estado. Quien es independiente es la Cámara de Cuentas. Entonces, cada institución tiene sus reglas y sus normas. Entonces, plantear una cosa que ya está establecida en la Constitución, que ya está regulada con independencia, es una irracionalidad. Eso es no pensar en cómo se maneja el Estado. Eddie. Hey, Daniel, Yo respeto el pienso tiempo. que el planteamiento del compañero Luis y su respeto a la independencia de la justicia, ya el Poder Ejecutivo no es el poder controlador de los otros 2 poderes clásicos, sino un poder que respeta los pesos y contrapesos. Es un presidente que no le da instrucciones a la Suprema Corte de Justicia ni al Ministerio Público. Eso realmente ha dado un buen resultado. La República Dominicana está en el 102 de 180 en materia de corrupción. Bajó 3 puntos. Fue el único país en América Latina que bajó en ese contexto. Y sin lugar a dudas, el tema de la profundización de la independencia, que ya el presidente Fernández y Abel señalaban que existía en la Constitución y ciertamente está. La diferencia aquí sería que estaría siendo seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que siempre encabezará el presidente de la República y que tendrá ciertamente, casi siempre el presidente tiene ahí una mayoría, o el partido del presidente. De modo que lo más importante es profundizarlo. Está la propuesta de la creación del Ministerio de Justicia también. Pero que es distinto a la figura del procurador, ¿no? Del fiscal general. Sí, Ezequiel tiene la ñapa, ya para concluir el debate. Ezequiel tiene la ñapa porque el tiempo se acabó. La política criminal sería del Ministerio de Justicia, es decir, que seguiría dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, que es muy importante. Sí, lamentablemente ya nos dicen que nos tenemos que ir, pero cerca del 50% del electorado en estas elecciones son menores de 35 años. ¿Creen ustedes que con este debate y con los 2 debates anteriores, pues el de Soraima, el de las candidatas a la vicepresidenta, Soraima Cuello, la vicepresidenta Peña y también la representante de la Fuerza del Pueblo, ¿creen ustedes que logran conectar con esa juventud, menores de 35 años, que las estadísticas quizás no les dicen mucho, porque ellos están más interesados en informarse a través de redes sociales? Primero Eddie, ahora. Sí, yo pienso que sí. Había una gran expectativa en torno al debate. Es bueno la medición, a ver cuántas gente se conectaron con el debate.
cómo impactó, pero la juventud sí estuvo muy interesada en el debate. Y lo más importante de un debate es que contribuyen con hacer que el elector sea un elector informado. Eso juega un papel muy importante. No mueve necesariamente la intención del voto significativamente en ningún lugar, pero contribuye con la integridad de los procesos electorales porque permite que en un debate abierto, sin manipulación, más que en la retórica, como lo hicieron algunos, en ese caso permite que tengamos un elector mejor informado. Dantes, y cerramos con Toribio. Yo creo que sí, que realmente hubo una conexión con ese elector joven y más cuando se presentaron una serie de propuestas en concreto de parte de nuestro candidato presidencial. Y una muestra de que los jóvenes han estado interesados en este proceso es que Ángel fue jóvenes empresarios que organizaron todos estos debates, pero además que muchos medios de plataformas digitales estaban conectados a la transmisión de este debate y yo creo que realmente ellos querían ver esto para tener la certeza de si lo que se vive en este país, que se ha convertido en un meme, es lo que se ve por Instagram, que este gobierno trata de proyectar versus la realidad que se está viviendo en las calles dominicanas. Uy, sobró tiempo como al presidente. No, igual, yo creo que el debate fue útil para que la gente tuviera y para que los jóvenes tuvieran una imagen y de un discurso, porque lo que pasa es que los discursos tienen que vender un futuro para el país. O sea, el presidente Fernández, de todos los candidatos, es el único que puede hablar y que habla con propiedad de inteligencia artificial, de robótica, de métrica, de hacer República Dominicana un Silicon Valley, por ejemplo, que conoce Cloud, de Perplexity, ChatGPT, que puede interactuar como interactúa cualquier joven respecto a la inteligencia artificial y la forma de aplicarla, que está actualizado sobre lo que está pasando en el mundo. Y eso a los jóvenes les gusta porque están hablando su mismo lenguaje. Caballeros, 24 ojalá días. le puedan transmitir a sus líderes que en los próximos debates, tengo entendido que va a haber más debate en otros medios de comunicación, creo que el Grupo Corripio va a auspiciar el tradicional que ellos tienen. Ojalá que estos temas que fueron omitidos en este debate de anoche, pues sean ampliamente debatidos. El expresidente Fernández habló de ponchado, el presidente Abinader habló de hasta invitar a cenar y Abel, entre varias frases, trascendió la de Chichi Seguro. Chichi Seguro es un programa precisamente o sea, que cada para uno dejó crear una las marca. estancias infantiles en cada municipio para que las madres puedan, en este caso, sus hijos, mandarlo allá, sus hijos de 0 a 5 años, y que ellas puedan continuar o trabajando o estudiando para que no se vean limitadas. Y la cena en del su proceso de presidente vida. como relajado. ¿En qué quedó? Los invito a cenar. Lo cubrió. Pero lo del Chichi Seguro ya se implementa. Lo único nuevo es lo de las Chichi. estancias infantiles. Lo de Chichi es lo único nuevo. la No cena? sabía que las estancias infantiles existen y que tienen esa función. Construida Pero lo por importante en torno a la invitación a cenar, Lo cubrió. luego el presidente consideró que era mejor hacer esa invitación el 20 de mayo próximo, que los va a invitar a cenar para que contribuyan con un buen gobierno que iniciará ese día para el bienestar del pueblo dominicano. O sea, El ponchado de la Fernández. prima de la paz. Será una buena cena después El del ponchado de 19. Fernández. La verdad es que yo nunca había visto un gobierno que nada más le han tirado 3 trays. O sea, no hay una bola, o sea, no hay una bola, porque es que nada han terminado, nada han hecho, porque yo lo que quiero es que la gente me diga a mí, ¿qué es lo que han terminado? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué pueden presentarle a la población dominicana que diga, esto lo hizo el gobierno de Luis Abinader? Luis fue el Juan Soto del debate, sin lugar a dudas. Pero cuando Miren, era y Liga a de la la Toronja. gente en su casa, miren cómo están ellos sonriendo, miren cómo se abrazaron los candidatos al final. No se maten por la política, no discutan, no lo tomen Claro. personal, no se dividan. He visto familias dividirse por discusiones políticas. Ellos aquí se tratan muy bien No, y son muy bueno, afables. no, y los Somos muy muertos de buenos, somos política. Y buenos hasta se abrazaron Somos ayer, bu- señores. Es que somos somos buenos buenos amigos. amigos. Claro. Es que es la
El debate debe delimitarse a eso. Exactamente, es un simple debate y es intercambio Pero de ideas y fíjate de que han visión sido país. unas elecciones, Dantes, Sí. usted Sí. que tiene más años Ya que para nosotros irnos. Ay, ma, le en la- dijo viejo. no, en la actividad política. ¿Le dijo viejo Toribio? En la actividad política. Lo cual es verdad. La verdad es que han sido unas elecciones ejemplares. Tranquilas. Yo pienso No que unas aquí- elecciones Ojalá que porque sigan todavía así. no han llegado. nadie, Un proceso a electoral. nadie aquí le han dado un empujón en este proceso. Todo ha sido distinto. ¿No será porque está claro que Luis ganará con el 70%? No, es porque son por otros Tenemos que factores. No, pero de aquí a una Este semana sí está bueno, van a llegar a tenemos que 80. despedirlo. Van a llegar a 80. No, 80 no, van a llegar 90, 90. a 90, A 90, fui a 90, está bien. Gracias, Dantes del Muchas gracias PLD, a Olivares del PRM, Toribio de la Fuerza del Pueblo. Vámonos ahora con una que siempre nos pone a ganar. Ana Paula González con un segundo boletín.